la zona de operación de un transistor. Bueno, con esto nosotros vamos a ver o a ubicar un punto de operación del transistor. Y ese punto de operación se le llama operación en DC, punto de operación en DC, y muchas veces le llamamos punto Q, que quiere decir quiescent, o quieto, estático, es un punto en el que vamos a polarizar el transistor, y así se va a quedar en corriente directa en estado permanente. Entonces ese punto de operación lo podemos nosotros colocar ya sea en una zona de saturación, en una zona de corte, o simplemente ponerlo en la zona lineal, la zona de amplificación. ¿En qué nos va a ayudar? Pues que nosotros nos podemos elegir la resistencia que debemos de poner en cada terminal para ciertas configuraciones, ¿sale? Entonces es por eso que es muy útil. Entonces aquí vamos a poner una característica puesta en operación indirecta de un transistor. Y determinación aproximada de zona de operación. Al inicio, si el circuito, dependiendo la sencillez que tenga, pues nosotros vamos a poder ya sea determinar o aproximar con inspección. Claro, depende también mucho de la práctica, pero es más o menos lo que nos va a ayudar. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, vamos a tomar este ejercicio. Igual como la misma configuración que hemos estado trabajando. Bueno, aquí hacer un paréntesis. Posiblemente digan, pero profe, no todos los circuitos vienen así como el que usted está dibujando, ¿no? Es muy, muy simplista quizás el circuito, sí, pero técnicamente las otras variaciones, el análisis se hace a través de un análisis con las leyes de Kirchhoff y todo esto que nosotros ya conocemos. Entonces, por eso es que tomamos este modelo un tanto simplista. ¿Por qué? Porque pues lo otro va a ser un tema más de análisis de circuitos que otra cosa. Entonces, por esa razón es que tenemos solamente este modelo de esta forma, ¿sale? Si se fijan aquí también, este circuito pues tiene fuentes muy simétricas. Y entonces, pues nosotros vamos a considerar que ahorita por lo pronto es una fuente simétrica. Sin embargo, nosotros podemos ajustar los parámetros de las fuentes de entrada y de salida. ¿Sí? Entonces, para que no vayan a pensar, no, pues que siempre tiene que tener 15 volts en la fuente de entrada. O sea, no, ese voltaje es variable y también requiere una inspección, eso sí, para saber si ese voltaje esa fuente va a tener la suficiente corriente. Eso es una. Número dos, lo que sí debemos de cumplir, como ya vimos, es que esa fuente de voltaje de polarización de entrada debe ser de tal valor que permita que la base emisor, el diodo base emisor del transistor sea polarizado con 0.7 volts. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder
hacer que se encienda el transistor y comience a conducir. Si no cumple esa diferencia potencial, esa caída a través de base emisor, el transistor simplemente va a estar apagado y lo que vamos a tener es directamente zona de corte. ¿Sí se entiende? Entonces, para que más o menos vayan observando esos detalles, porque pues de repente es muy común que nos hagan aclaraciones de decir no está saturando bien el transistor, o esa es una de las que nos dicen, es no lo está saturando bien, no estás llevándolo bien a corte, etcétera. Entonces, dependiendo de la aplicación, obviamente, nosotros pues debemos de asegurar que el transistor opera en esas zonas. Entonces, bueno, pues sabemos que este transistor puede ser utilizado como amplificador. Bueno, la mayoría de veces funciona así, como un amplificador. Solo que esta forma de amplificador se le conoce cuando está en la zona lineal. Así se le conoce como amplificador de pequeña señal. Y puede ser también empleado como switch. Entonces puede ser un switch o puede ser un amplificador, pero aquí en switch está en zonas de corte y saturación. Entonces la mayor parte de veces se utiliza así para manejar algunas señales de suministro de potencia como que nosotros conocemos, bueno, ustedes creo que ya han trabajado, que es el famosísimo PWM. ¿Vale? O simplemente conexiones que no necesariamente tienen que ser PWM, pueden ser completamente encendidos o apagados y se utiliza como una interfaz de potencia. Entonces, estamos viendo, ayer platicábamos del empaque TO92 que apenas disipa, o apenas aguanta 625 miliwatts, era la potencia, y nos daba una corriente de colector máxima de 200 miliamperes. Bueno, sí, efectivamente podemos tener esa cantidad de corriente en ese tipo de transistor, pero están los otros paques como el TO220, que es como los reguladores 0 LM7805, 012 para 7812, que ya pueden disipar más potencia y bueno, pueden manejar más corriente, ¿no? Incluso hablamos de 4 o 5 amperes. Entonces ya esos transistores ya se utilizan para manejar cargas que tienen un consumo más grande. Entonces, les digo, puede ser que esté encendido completamente y pues lo tenemos finalmente como un switch, no necesariamente con PWM, pero sí como un switch y como una interfaz de potencia. Entonces, bueno, pues esas son los empleos que se le dan y y a veces simplemente es para como comparadores de señales, etcétera. Son empleados los transistores. Vamos a ver también más adelante una característica que es la impedancia de entrada que presenta ante señales. Eso va a ser algo muy, muy bueno porque nos va a permitir medir señales o llevar a comparación de señales sin cargar la fuente, es decir, sin demandarle corriente a la fuente. Y pues gracias a eso podemos no modificar la señal que estamos monitoreando, ¿vale? Entonces, bueno, les digo, es varias características. Sin embargo,
principalmente, entonces, les digo, nosotros lo vamos a emplear como un transistor amplificador, si está en zona lineal, y como un transistor tipo switch, si estamos en corte y saturación. ¿Vale? Bueno, dijimos que esta polarización en inglés pues, le llaman base bias. Y pues es una polarización de base o a la base. ¿Vale? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a colocar una polarización fija a la base. ¿Sí? Y con ello pues vamos a tener un valor fijo de corriente. Bueno, obviamente corriente de base. El complemento. Vamos a tener entonces un valor fijo de corriente de base y eso pues queda determinado por la fuente de base VBB y la resistencia de base. ¿Vale? Vamos a considerar aquí una beta igual a 100 del transistor. Y entonces, con esa beta de transistor, pues nosotros podemos calcular la corriente de base. Ya dijimos que la corriente de base, si recuerdan de sus apuntes previos, pues para esta configuración la corriente de base era simplemente VBB menos 0.7, ¿va? Que era lo que consideramos de encendido del diodo para el diodo de silicio con la segunda aproximación, dividido entre RB. Y vamos a proponer que RB, aquí se ponen los datos, RB igual a 1 megaohm. Entonces, si es 1 megaohm, vamos a poner 1 megaohm. ¿Cuánto tendríamos aquí de corriente entonces? Sería 15 menos 0.7 sobre 1 megaohm. ¿Cuánto nos da eso? 14.3 micros. Ok, 14.3 microamperes. ¿Sí? ¿No hay dudas? Hasta aquí creo que esto es fácil, ¿no? Y esta es la corriente fija. De base. Ahora, ¿cuánto sería la corriente de colector que tendríamos? La corriente de colector, recordamos que es beta veces IB, lo que implica que sea 100 veces 14.3 microamperes. Y esto nos daría 1430 microamperes. Y si recorremos 3 ceros, pues nos va a dar 1.43 miliamperes. ¿Sí? Esta sería la corriente de colector. ¿No hay dudas en esto de cómo sacar esos valores? No, profe. Ok. Ahora, para la malla de salida,
O pues si quieren poner para el circuito de salida. Un segundo. Que me dio como una alergia a levantarme temprano. Bueno, para el circuito de salida tenemos que VCC, de acuerdo a lo que está ahí, va, menos IC por RC menos la caída de tensión a través del colector emisor, y esto debe ser igual a 0. Bueno, de todas formas, dijimos que RC vale 3 kilos, por lo tanto yo puedo calcular la caída de tensión a través del transistor entre el colector y el emisor, y va a ser VCC menos IC por RC. Y pues dijimos que son 15 menos 1.43 miliamperes por 3 kilos. Y eso nos da ¿cuánto nos daría este valor con estos valores? Son 10.71. 10.71 volts. Entonces, fíjense, el punto de operación, vamos a decirlo así, vamos a poner otro color, no sé si es tan chillón, no, que no sea rojo. El punto de operación en directa, vamos a llamar Q por quiescent, ese punto se da en función de las características de salida que se encontraron, y va a ser una coordenada IC, BCE, que es el punto que podemos trazar en una gráfica de características de salida para emisor común. Recuerden que esta es la polarización que hemos estado viendo, una polarización de emisor común. Entonces, en este caso, IC vale, dijimos, 1.43 miliamps, y BCE vale 10.71 volts. Esas serían las coordenadas de nuestro punto de operación en directa, ¿sí? Operating point. Bueno, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque esto pues lo podemos calcular en Spice directamente, y en un block de Spice nos manda esos valores. Entonces vamos a vamos a escribir un poquito en Spice. Nada más, porfa, me indican si ya puedo cambiar de página. ¿Hasta aquí va claro lo que hemos hecho? Sí, profe. Ok. Perfecto.
Listo, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense, vamos a trazar esto en Spice y vamos a poner ahorita aquí escritorio. Bien, vamos a dibujar un transistor. Dijimos NPN. Y fíjense que este transistor le vamos a poner un nombre y vamos a ver una forma de dar ciertas características, porque si no, pues nos tardaremos una vida intentando buscar un transistor que que coincida con lo que nosotros estamos utilizando en nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algunas informaciones que les voy a compartir. Miren, por ejemplo, esta directiva que está aquí, ponemos .model npn1 npn. Esa es la directiva que le dice que se trata de un transistor, esto con npn, ya sabemos que es un transistor, y este npn1 corresponde al modelo, y entre paréntesis mandamos un parámetro que es el beta forward o la ganancia, y en este caso igualamos a 150. Entonces con eso va a tomar todos los otros valores por default de modelo Q1 y va a sustituir la beta que tenemos nosotros personalizada. No sé si me explico con esto. Es decir, si nosotros queremos una beta de 100, pues aquí la vamos a dar de alta de esta forma. Vamos a poner model, el transistor, según como nosotros le hemos llamado, y NPN, esto sí no se puede cambiar, y entre paréntesis los argumentos que van a ser los valores de que nosotros queremos cambiar, como en algunos casos con breakdown voltage, todo eso los podemos dar de alta aquí. Entonces vamos a cambiarle el nombre a vamos a ponerle my BJT. Pues así se llama la etiqueta con que va a identificar los nodos para esta instancia, pues va a ser Q1, pero el modelo que va a seguir para este transistor pues va a ser BJT. Bueno, si ahorita no le doy el modelo, pues va a decir no, pues no sé quién es my BJT, ¿no? Entonces vamos a construir ahorita primero el circuito. Vamos a decirle que queremos un par de resistencias aquí y un par de fuentes de voltaje. Y puntos de tierra. Más o menos está a la altura. Más o menos está a la altura. Bueno, ojo de buen cubero, creo que así todas están a la misma altura. Listo. Entonces, ya está nuestro modelo. Esta cosa dijimos que tenía un valor de 3 kilos.
mayúsculas, minúsculas, creo que lo entienden, no pasa nada. Esto es de 1 mega. Y le vamos a poner 1 mega. Y esta fuente es de 15. Esta otra fuente también es de 15. Y bueno, aquí vamos a poner entonces una directiva SPICE y va a decir punto model. O sea, puedo ponerlo con mayúsculas o minúsculas, no pasa nada. Y después venía el nombre, ¿verdad? Pues aquí punto model my DJT bien NPN, y ya con esto le estamos diciendo, sí, tómate el modelo de default del NPN, pero cambia un parámetro. Dile que la beta forward, en este caso nosotros queremos un 100, igual a 100. Entonces, con esto nosotros le estamos diciendo que ponga la beta de esta cosa así. ¿Vale? Y fíjense que no le vamos a dar ¿cómo se llama? Tiempo de ejecución, porque le vamos a decir que tome un criterio que se llama punto de operación. Entonces aquí control M para otra línea y vamos a poner punto P. Punto P es el operating point o en directa de lo que estamos hablando, y con eso me va a dar los puntos de operación que tiene ya en estado estable todo el circuito. Entonces le voy a dar aquí correr y me despliega esta tablita de datos y me dice, mira, el voltaje en el nodo 1 es de 10.73, que muy probablemente corresponde aquí, pero bueno, vamos a poner la primera etiquetita, ¿sale? Para saber quién es quién. Vamos a poner una etiqueta aquí que diga VC, para que etiquete los nodos, si no nos va a decir que es el nodo 1, nodo 2, y pues no vamos a saber nada, ¿vale? Entonces vamos a cambiar aquí el nombre de la etiqueta, si no va a entrar en conflicto. Este sube base. Listo, lo volvemos a correr y ahora sí ya nos dice, miren, el voltaje, este es el operating point, que es lo que les comentaba. Dice el voltaje en colector es de 10.73, el voltaje en la base es de 0.783. Nuestros valores de voltaje entra 15 y 15. La corriente de colector vale 1.4 miliamperes, como lo habíamos presupuestado, ¿eh? Y la corriente base 1.42 micros. Bueno, 14.2 más bien micros, ¿no? Sí, fue eso lo que calculamos, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, así 14.3 micros, microamperes. Esta es la corriente de emisor, que es la suma de estas dos, pero con signo invertido. La corriente a través de R2, que es esta que está aquí. La corriente a través de R1 y la corriente a través de V2 y a través de V1. Entonces, a esto se refiere cuando ponemos punto OP, que es el punto de operación ya en estado estable de nuestro circuito, y nos manda este bloc de notas ya con todos los resultados que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si lo hubiéramos cerrado? Pues aquí le damos en View y me parece que es Error Log, y también lo podemos tener bien. Aquí nos da los valores, pero aquí no nos está dando los valores de voltaje. Entonces vamos a picarle aquí donde dice, a ver si en netlist. No, esta es una lista de, a ver, déjeme ver, creo que sí se podía sacar de nuevo. Bueno, no, sí está, porque aquí está voltaje base emisor, voltaje base colector. Miren, aquí está el colector emisor,
es 10.7. La beta de DC que hemos estado dando, la transconductancia, etcétera. Y aquí algunos valores de capacitancias que hablamos ayer, ¿no? De salida, CJS, etcétera. Bueno, entonces estos son los parámetros que nos da directamente en un análisis SPICE. ¿Qué les parece? Está bien en corto, ¿no? Sí, nos ahorra pues un montón de chamba. Bueno, ya que vimos dónde está el punto de operación de esto, ya encontramos la coordenada de salida. Nosotros vamos ahora a revisar algo complementario a esto. ¿Quieren tomar esa captura de eso o para que ustedes lo practiquen? Esto pues les va a servir obviamente. Si quieren hacer una simulación rápida. Sí, profe, ya. Acá. ¿Vale? Bueno. Entonces, déjeme vuelvo a la página. Bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una solución gráfica. Dice, también podemos encontrar el punto Q utilizando una solución gráfica basada en la recta de carga del transistor. O sea, la carga la vamos a trazar en el transistor. ¿A qué le llamamos eso? Pues a la demanda de corriente que tiene a través del transistor, a través del colector del transistor, contra el voltaje colector emisor, o la caída que hay a través de el colector emisor del transistor. Entonces, esas ecuaciones, nosotros decimos, pues ya tenemos BCE, entonces, ¿qué vamos a decir? Una solución gráfica para encontrar contra Q de forma gráfica. Empleamos análisis de recta de carga. Y entonces vamos a plantear, tenemos una ecuación que es el voltaje colector emisor, es el voltaje VCC menos la corriente colector por la resistencia colector. Si despejamos a IC, va a ser igual a BCE menos VCC. Bueno, de hecho, con el signo A. Más bien, a ver, déjenme invierto esto. Sí, a BCC menos BCE sobre RC. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, en una gráfica de salida, está más o menos. Que la guayaba no quiso. Bien, para esto nosotros vamos a trazar lo siguiente. Aquí tenemos BCE y aquí tenemos IC. ¿Vale? Entonces decimos, mira, pues
para trazar dos puntos. Aquí vamos a trazar dos puntos notables. Son las intersecciones. Con los ejes. De acuerdo a esta ecuación que tengo de IC, ¿dónde interceptarían cada eje? ¿Cómo le harían para encontrar las intersecciones? Hacer cero los valores, ¿no? Primero hacer cero IC y luego BC. Ok. Para el valor vertical hacemos BCE igual a 0. Si hacemos BCE igual a 0, tenemos una IC, que es BCC sobre RC. A este valor se le conoce como ¿se acuerdan cómo se llama ese valor? En una recta la ordena al origen, ¿no? No, pero hablando eléctricamente del transistor, ¿qué implica que IC sea solamente BCC y RC? De acuerdo, lo sacamos de aquí, de este circuito, y decir que la corriente IC es igual a BCC sobre RC. ¿En qué situación estaríamos con el transistor? El punto de saturación. Ajá. Se le conoce como corriente de colector máxima o de saturación o máxima de saturación. Sí, entonces, bueno, no máxima, vamos a poner de saturación simplemente. Corriente, saturación. ¿Cómo puedo formar esa palabra? Mi colector. Bueno, y entonces aquí voy a tener la IC máxima. ¿Vale? Esa IC le vamos a poner aquí max. Va a ser mi corriente máxima que puede tener mi circuito en esa configuración. Y aquí voy a poner es BCC sobre RC. ¿Vale? Esa es IC máxima. Ahora, la intersección con BCE, ¿quién sería? Ahí tendríamos que hacer que IC fuera 0, ¿cierto? En el eje horizontal. ¿Qué nos quedaría? Sería igual a BCC, ¿no? A BCC. Bueno, entonces aquí vamos a decir que está ubicado BCC. Y vamos a trazar entonces una recta que vaya de IC máxima a BCC. Bueno, a BCE máxima. ¿Vale? Pero recuerden que nosotros tenemos unas gráficas de salida de colector. Entonces voy a trazar solo algunas. Puedo decir, mira, tú tienes algunas gráficas aquí así, ¿verdad? Más o menos así. ¿Sí o no?
Y estas gráficas se dan fijando qué cosa. La corriente de la base. Uh-huh. Vamos a llamarle esta es IB1, para una IB2, para una IB3, y a la derecha pues vamos incrementando BCE, que es por medio de incrementos en el voltaje de alimentación de salida, que es BCC. Ese ejercicio lo hicimos hace algunos días, y entonces, fíjense, decimos que nuestro punto de intersección aquí, esa fuera nuestra gráfica, dice es 1.43 miliamperes y 10.71 volts de colector emisor, ¿sale? Ese es el punto de operación en el que estamos. Bueno, ¿cuánto sería la corriente máxima que tendríamos para nuestro caso? De arriba. Dice max sería igual a ¿quién? A 15 sobre 3000 ohms, ¿cierto? Entonces esto implica que sea 5 miliamperes. No sé si estoy correcto. Sí, está bien. ¿Sí? 5 miliamperes. Entonces aquí arriba esto da 5 miliamperes, esta intersección. Y abajo pues tenemos aquí igual a 15 volts. Si partimos esto más o menos en 3 pedazos iguales, y sería 5, aquí 10, ¿verdad? Y esto en 5 pedacitos iguales, 1, 2, 3, 4, 5. Está en miliamperes. ¿Sale? Entonces ubicamos nuestro punto, que para nosotros fue 1.431071. Ok, 1.431071. Más o menos, no me coincidió. Mis trazos. Están como desproporcionados, ¿no? Bueno, vamos a tener que mover mi 10 para acá porque no coincide. Bueno, obviamente pues es una solución gráfica, se tiene que hacer bien, ¿no? Vamos a pensar que está por aquí. Obviamente va a estar sobre la recta, pero mi trazo no es tan bueno, a pesar que se ve bonito. Entonces, más o menos mi punto de operación está ahí. ¿Sí? Si se fijan, no estoy haciendo una inspección. Aquí vamos a decir comentarios. Puedo decir que Q está cargado hacia la zona, ¿hacia dónde estará más Q? ¿Hacia corte o hacia saturación? Hacia corte, tantito. Ajá, hacia la zona de corte. Sí, porque se acerca más hacia el eje horizontal. Entonces estaríamos acercándonos a la zona de corte. Pero aún en la zona activa pregunta, ¿cómo le harían para que Q se centrara un poquito más? Disminuir BCE. Disminuir BCE, y eso implica
A ver, los demás colegas, ¿cómo le hacemos? Alberto, ¿cómo le podemos hacer para disminuir BCE? Quiero mover a Q más hacia la izquierda para que suba, ¿va? Obviamente, mover a BCE antes implica que Q va a tener que subir y se va a hacer más a la izquierda, pero va a subir. ¿Cómo le hago para que ese Q suba? ¿También tiene que aumentar IC Max? Tengo que aumentar IC Max, pero digamos que ese circuito ya está fijo. O sea, ya tengo RC, ya está fija. En la característica de salida, BCC y RC ya están fijos. Pudiera sí, una de las formas es quizás sí cambiar BCC sobre RC, eso es un hecho. O sea, si aumentamos BCC, pues ese punto vertical va a subir, ¿verdad? Y eso implica, pero fíjense que aumentar BCC pues también implica que nos recorramos en el eje horizontal. Entonces casi no va a haber cambio ahí. Y hacer que RC sea más pequeño, pues eso sí va a aumentar nada más el crecimiento sobre el eje IC y posiblemente nos ayude a mover, a desplazar Q. Pero eso sería moviendo los parámetros del circuito de salida. Pero si muevo los parámetros del circuito de entrada, ¿no les parecería bien que yo moviera a una IB2? Si se fijan, si fuera IB2, ese punto de intersección que está ahí es un punto de intersección de la recta de carga con el valor de IC, pero esa IC está dada por un valor de corriente IB. ¿Ya vieron? Porque la corriente de base fija el valor de corriente de colector. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si yo subo IB, quiere decir que si subiera, por ejemplo, a IB2, entonces yo estaría en este punto de operación. ¿Sí? Aquí, este sería Q', por así decirlo. Incrementando IB2. Y ya estaría un poquito más centrado en la zona en la zona lineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese punto Q puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Y la forma de hacerlo es moviendo la corriente de base. Si muevo la corriente de base, digo, ok, a ver, súbele un poquito a la corriente de base. Entonces, eso implica una de dos. O muevo la corriente de base, ¿vale? Allí a través de RB, o la muevo moviendo VBB. Vamos a hacerlo en el ejercicio de SPICE y vamos a ver si podemos subir un poquito más el punto Q con el ejercicio que mostramos y de esa forma centrarnos más en la zona activa. ¿Sí es claro lo que queremos hacer para todos? Sé que están dormidos, pero despiértense tantito. Pues creo que sí. ¿Sí? ¿Qué no queda bien, Jesús? Bueno, pero creo que lo que entendí es que vamos como a modificar la corriente de base para ver si sube la carga. Para subir el punto de operación.
¿Todo el mundo entiende qué es el punto de operación Q, Paulina? ¿Paulina? No creo que Paulina no está. ¿Monse? No mucho, profe, como que ya me confundí ahí en esa parte. Ok. Bueno, lo que hicimos nosotros, haciendo una recapitulación, o lo que queremos hacer es un método gráfico para ubicarnos en la zona de operación que vamos a tener el transistor. ¿Sale? Es decir, en las clases pasadas nosotros revisamos 3 zonas de operación que podemos tener el transistor. Lo podemos tener como corte, como saturación o en la región activa. ¿Sale? Para utilizarlo en corte y saturación, lo estaríamos empleando como un switch y como un interruptor, encendido o apagado. Y también les dicen todo o nada, o sea, completamente toda la corriente o nada de corriente a través del colector. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí. Sí. Ahora, vamos hacia la zona de intermedia, que es la zona activa. Ahí el transistor va a funcionar como un amplificador de señal. Vamos a poder hacer una señal de entrada pequeñita, la vamos a hacer más grande. Y si tienen pequeñas variaciones, pues va a haber grandes variaciones a la salida. Entonces, proporcionales a la variación de entrada. ¿Cuál va a ser esa proporción? Pues va a ser una ganancia de amplificación. Por ejemplo, por ponerle números, imagínense que tiene la ganancia de amplificación 2. Entonces, si yo pongo una señal senoidal a la entrada, obviamente necesita otras cosas ahí, pero esa es la idea. Yo pongo una señal de entrada senoidal de medio volt. A la salida yo espero la misma señal de senoidal, pero con una amplificación de 2. Es decir, voy a esperar una señal senoidal igual, pero con una amplitud de 1. ¿Vale? Eso es si estoy trabajando o si coloqué el transistor de forma correcta, lo configuré para que esté trabajando en la zona activa o zona de amplificación. Zona lineal también se le conoce. ¿Sí, sí entendemos? O sea, ahí ya no es switch. Ahí es un amplificador. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para eso, para ponerlo en el punto de operación, hay muchas configuraciones del transistor y una de ellas, la que estamos utilizando, es esta polarización de base, pero en configuración de emisor común, que es el circuito que hemos estado revisando. Todavía no hemos visto más configuraciones del transistor, por supuesto que tiene muchas, pero esta es una de ellas. Sin embargo, les decía, esta es muy significativa. Bueno, una vez que yo ya decidí la configuración, que decidí la zona de operación del transistor, pues una forma de revisar o ver en qué parte del transistor yo estoy, en qué zona lo estoy trabajando, pues voy a tener que trazarlo en la zona de salida. Es decir, en la gráfica de salida, que son las curvas de la gráfica corriente colector contra voltaje colector emisor. ¿Sí? Esa es la característica en la que yo voy a revisar en qué zona estoy. Bueno, para eso, si ya fijé unos valores de corriente, en este caso voy a fijar un valor de corriente a la base. Bueno, pudiera hacerlo o pudiera no hacerlo. Antes de fijar ese valor de corriente a la base, para mí es muy sencillo. Si digo, ok, mira, trázate los valores máximos que puede haber en el circuito de salida formado por toda la malla de salida, que es RC y el voltaje VCE en el transistor. ¿Sí ubica bien la malla de salida? Sí. Ok. Entonces, con esa información yo puedo trazar la recta de carga en el colector. Y puedo decir, ok, mira, vete hasta acá, trázate esa recta de carga
Y como tienes una ecuación para la salida, que no tiene nada que ver ahorita, por lo pronto matemáticamente, con la entrada, decimos que IC pues es BCC menos BCE sobre RC, que es un despeje de la ley de Kirchhoff de tensiones aplicado a la segunda malla o la malla de salida. Entonces, IC es el valor de corriente máximo que vamos a tener cuando hacemos BCE 0. Ese es el valor de intersección en el eje vertical. Y sabemos, pues en una gráfica como f de x igual, si hacemos BCE 0, pues nos da ese valor de intersección. Y el valor de intersección en la horizontal va a ser haciendo IC igual a 0. O sea, estamos considerando que no pasa nada de corriente a través del colector, por lo tanto está abierto y por lo tanto está en zona de corte de corriente de colector. Y entonces si despejamos de ahí nos damos cuenta de esa misma ecuación que BCE es igual a BCC. Entonces tenemos los dos puntos suficientes para trazar una recta y trazamos esa recta en esa gráfica IC contra BCE. Después nosotros tenemos ahí bastantes curvas que nos da fabricante, de curvas de transistor. Pero simplemente aunque no tuviéramos esas curvas, si usted se fija, al colocar Q en la coordenada que tenemos, pues nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a decir, mira, en realidad Q está muy pegado hacia la horizontal o hacia la vertical. Si está pegado a la horizontal, decimos que está próximo a la zona de corte. Si está pegado el punto Q a la vertical, pues entonces estamos en zona de saturación. ¿Sí? O sea, depende cómo nos movamos sobre esa recta, vamos a decir en qué región más o menos estamos. Si nosotros queremos que el circuito esté funcionando como corte de saturación, pues el punto Q va a estar saltando desde el eje casi vertical al eje horizontal. ¿Sí? Va a estar brincando entre lado y lado, así de extremo a extremo. Pero si queremos que esté en la zona activa, entonces Q se debe estar moviendo dentro de ese rango que está intermedio en la recta. Se puede mover ahí. Y ahí vamos a decir que se encuentra en la zona activa. Lo de amplificación lineal. Bueno, pues lo que tengo que hacer ahora es determinar el punto Q, donde está trabajando, que es el punto de operación en directa. Para ello, de acuerdo a la polarización que hice aquí en mi circuito, yo voy a decir, mira, a ver, ¿cuánto tienes de corriente base? No, pues tanto. Ahí están algunos valores, ya los calculé. Y eso me permite una corriente de colector de tanto. Y genera una caída a través de la resistencia de colector. Por lo tanto, la otra parte de tensión que provee BCC, una parte se queda en la resistencia RC y la otra parte se va a quedar en el colector emisor del transistor. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, con esos dos valores, con la corriente colector y corriente y voltaje colector emisor, tengo una coordenada que yo puedo dibujar y esa corresponde al punto Q. Es el punto de operación. Entonces yo dibujo esa coordenada aquí y obviamente va a estar sobre la recta. ¿Sí? Entonces, si ya dibujé ahí el punto Q, digo, ok, ahora sí ya me puedo fijar y digo, híjole, estoy cerca del corte. ¿Sí? O si estuviera muy pegado para arriba, voy a decir, estoy cerca de la saturación. La pregunta es, bueno, ¿pero para qué quiero este transistor? ¿Lo quiero como switch o lo quiero como amplificador? No, pues lo quiero como switch. ¿Y a dónde estás pegado? No, pues estás pegado a la zona de saturación. Bueno, tal vez no es tan malo, ¿no? Quizás cuando quites la polarización completamente de la base, pues vas a estar en la zona de corte. Bueno, parece bien. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, quisiéramos como switch, pero estamos muy pegados a la zona de corte? Y cuando estamos polarizando la base, decimos, híjole, es que estoy polarizando la base, pero estoy muy cerca de la zona de corte. O sea, polarizándola estoy por aquí.
y digo, híjole, y cuando le quites la polarización, pues entonces el punto se va a bajar aquí. Pero la pregunta ahí, ¿estaríamos yendo a corte y saturación? ¿Polarización es polarizando la base? ¿Qué diría usted? Digo, polarizo la base y apenas alcanzo este valor de corriente, este punto Q. De corte, bueno, de switch. Digo, polarizo la base, apenas tengo esta cantidad de corriente. Pero la pregunta es, ¿tengo la corriente máxima cuando la polarizo? No. No. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quito la polarización a la base, este punto se va a bajar y va a llegar a corte. Sí, sí va a llegar a corte, pero no está llegando a saturación. ¿Qué haría en ese caso para poderlo hacer que se suba ese punto cuando polarice la base? Para que se suba hacia la corriente máxima. Pues habíamos dicho que era incrementar IB, ¿no? Que es como, bueno, ves IMAX y BC como que dependen de IB, ¿no? Es correcto. Es correcto. Entonces, incrementamos lo suficiente IB para que el punto se vaya subiendo, vaya en esta dirección y técnicamente alcance la corriente máxima de saturación. Entonces, una vez que yo lo aseguré, digo, mira, ok, ya con mi polarización provoca una corriente de base y es una corriente colector y mi punto Q ya se movió acá. Perfecto. Ahora sí ya lo estoy saturando bien. Eso es lo que con eso los van a jorobar por el resto de sus días. Si les dicen, oye, no hiciste bien la saturación, ese transistor no está saturando bien, pues van a tener que recurrir a esto para ver, a ver si lo estoy saturando bien o no lo estoy saturando bien. Si están aquí muy cerca del punto, cuando ponen la polarización a la base y están muy cerca del corte, entonces quiere decir que no lo están saturando bien y que tienen que incrementar la corriente de base. ¿Sí? Esa es la forma de analizar esto. Entonces, estaríamos ahí en corte y saturación. Sí, espero que para todos haya sido claro. Nos pasamos con 8 minutos, pero sí es importante que entiendan qué es esto de las zonas de operación y todo eso. ¿Por qué? Porque esto es el inicio apenas. O sea, aquí yo voy a poner un punto de operación del transistor en una zona de que yo desee que opere como amplificador, como switch, pero es importante asegurarse que esté trabajando ahí y les voy a decir por qué. Si no aseguran bien la operación, lo que va a pasar es que ese transistor se va a estar una de dos, o lo sobreoperan y se calienta y se quema, o lo maloperan y se calienta y se quema. O sea, cualquiera de las dos cosas. Si ustedes le meten así unos golpazos de corriente, pues es probable que lo van a quemar o le van a cortar la vida. Y lo mismo si lo sobreoperan. O sea, digo, si lo suboperan. ¿Por qué? Porque entonces van a ponerlo a que trabaje y esté disipando mucho calor. Y es lo último que nos podemos permitir. O sea, el hecho de desperdiciar calor ahí en un transistor es un pésimo diseño. ¿Sí? Entonces, son muchos parámetros y les voy a decir la verdad, cuando uno empieza en electrónica, son tantos parámetros los que tienen que cumplir, que tienen que revisar al mismo tiempo, que parece imposible. O sea, uno está haciendo operaciones y ya esto no es como pues un divisor de tensión todo fácil de circuitos, ¿no? Que, pues súbele la resistencia inferior y listo. Aquí no. Aquí tenemos que estar cuidando todas las resistencias, todos los transistores, todas las alimentaciones, estar viendo exactamente dónde queremos trabajar. ¿Sí? Si no hacemos eso, les digo, es muy probable que nuestro diseño no cumpla muchos estándares y muchas condiciones. Además de que si lo sobreoperamos, si le decimos, mira, pues como es el más seguro, más marrado,
le metemos un montón de corriente en la base para que se asegure. Pues no, porque si lo enciendes con mucha corriente, una, vas a disipar mucha potencia, le acortas la vida, y número 2, como lo enciendes muy fuerte, el tipo de respuesta que tiene en el tiempo en el encendido va a ocasionar movimientos que puedan ser subamortiguados, y entonces se va a tener oscilaciones en la banda de paso o en la parte donde está conduciendo, y esas oscilaciones, si son interferidas por radiaciones electromagnéticas, una de dos, o emite o es susceptible. Y entonces eso, ninguna de las dos cosas sirve. Si ustedes hacen que emita frecuencia o que reciba frecuencia, el circuito no pasa. ¿Por qué? Porque es susceptible a radiación. ¿Vale? Por esa razón se tiene que diseñar propiamente. Entonces, sé que son muchos requisitos, sé que es mucha información, pero esa información la deben de traer. ¿Sale? Bueno, chicos, pues por favor lean el libro, se llama así el tema, recta de carga, análisis por recta de carga, y pues váyanse adelantando un poquito, tomen las lecturas del libro. No sé si lo están leyendo, no sé si no lo están haciendo. La bibliografía ahí está disponible. Este libro está muy amigable a comparación de muchos otros. Entonces, por favor lean, porque no están leyendo casi. ¿Vale? Cuídense y pues descansen. Y gracias por asistir. Gracias, profe. Bonito fin. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. De nada, Gracias, profe. con gusto.